¿Qué es la frontera? Históricamente, la frontera ha sido pensada como un límite, una línea establecida que divide países, provincias o lugares. Algunas fronteras se hicieron conocidas por los muros que se levantaron sobre esas líneas. Pero las fronteras pueden ser también religiosas, étnicas o económicas. Muchas veces parece que estuvieron siempre, rígidas e insuperables. Sin embargo, todas ellas son construcciones que llevaron a cabo las sociedades a lo largo de la historia. Construcciones dinámicas que se modifican y vuelven a definirse porque justamente no suelen ser tan rígidas e insuperables como aparentan. Cuando recorremos la historia de nuestro país, encontramos que, hasta la creación del Estado Nacional, las principales fronteras territoriales estuvieron en el norte y en el sur, en la región chaqueña y en la Pampa Patagonia. Desde el período tardo colonial y hasta fines del siglo XIX, la frontera pampeano-patagónica se fue conformando por la colonización de diversos grupos mediante avances espontáneos y distintas políticas oficiales que alternaron la paz y la guerra. Una imagen construida a lo largo del tiempo indicaba que esa frontera separaba dos mundos enfrentados e irreconciliables, el del indio, considerado indómito y salvaje, y el de la sociedad blanca, civilizada y progresista. Los avances del conocimiento han superado esta noción simple y engañosa. La historia de las fronteras ha sido repensada y nuevas miradas han ido transformando la imagen de un muro irreconciliable entre culturas. Mi papá es azuleño, mi mamá rosarina, y en el año 79 toman la decisión de radicarse en São Paulo, Brasil, y ahí estuve hasta el año 2001. Mi abuela, nieta de Pascuala Calderón. Pascuala Calderón se asentó acá, acá estamos en Villa Fidelidad. Estas tierras fueron brindadas por el general Escalada como un reconocimiento a los indios amigos. Descendemos de Manuel Grande, investigando, indagando, que somos tehuelches. En ese momento como que se generó un centro de tejeduría muy importante. O sea, venía gente de todos lados a buscar los tejidos producidos por las tejedoras de Villa Fidelidad. Durante el período colonial, los tejidos indígenas se convirtieron en una mercancía esencial en el comercio. A fines del siglo XVIII, Buenos Aires, una ciudad fundada en los márgenes del Imperio Español, comenzó un periodo de avance territorial hacia el sur, combinando la fundación de reducciones y fortines con la concertación de tratados de paz con algunos caciques. El pacto político, los acuerdos de paz en las fronteras, tuvieron sentidos muy diferentes para indígenas y para la sociedad estatal. Mientras que para los indígenas fue el horizonte deseado, para el Estado fue solo un medio, no era un fin. Estas relaciones fueron políticas y fueron económicas sobre todo, y se articularon mediante códigos
políticos de relación mediante lenguajes que podríamos llamar una diplomacia fronteriza, especialmente entre el gobierno de Rosas y hasta las vísperas de la conquista del desierto. De cuando la tribu de Catriel se relaciona con el gobierno de Rosas, con Juan Catriel, el viejo, por decirlo así. Y después de Juan Catriel el viejo surge el Juan, que es más joven, y de Juan, el más joven, surgen los hermanos. Juan José, Marcelino, Cipriano y Marcelina. Nosotros descendemos de Marcelina. Cuando muere Juan, el padre, quien asume la conducción de la tribu es Cipriano. Fue cuando en la provincia de Buenos Aires había una lucha, había muchos malones y se aliaban mucho, y con Cafulcurá estuvieron aliados, y era importante, el más importante quizás de toda nuestra familia fue Cipriano. La diplomacia y el malón tienen que verse como formas alternativas de lograr lo mismo. Negociar o lograr el negocio de la paz, en términos de Calfucurá, era el objetivo principal, es decir, comercial en términos pacíficos era el ideal a lograr. Pero si no se lograba concertar un tratado de paz, el malón servía como forma política para presionar y lograr este acuerdo de paz. Y él vivía en Azul, estaba ya viviendo en la ciudad y participaba en la actividad de la alta sociedad de ese momento, en Azul, porque Olavarría todavía no había estado creado. Y le decían, lo único que sabía bailar era polka. Entonces él decía, metele catrique el polka, porque lo único que sabía bailar. Avellaneda gana la elección, es electo presidente, y Mitre se subleva. Los hermanos de Cipriano se fueron con Avellaneda y Cipriano se quedó con Mitre. Decía la historia oficial que a Cipriano lo habían matado sus hermanos, Juan José y Marcelino. En la historia familiar no creemos eso. Nosotros creemos que fueron asesinados por los mismos militares para seguir dividiendo a nuestra gente. Las relaciones no siempre fueron pacíficas y entraron en conflicto. En gran medida porque fueron los propios conflictos que atravesaban al Estado los que penetraron en la sociedad indígena. No obstante ciertas coyunturas críticas, las continuas relaciones entre indígenas y criollos generaron una creciente circulación de mercancías, mestizaje y saberes compartidos. Por ejemplo, la utilización de los caminos ancestrales fue clave para la dominación del espacio que se desplegó sobre el territorio indígena. Hicimos durante años un trabajo de reconstrucción de todo el sistema de caminos o del sistema de rastrilladas, tomando como base la información histórica contenida en los registros de los primeros agrimensores que mensuraron la provincia de La Pampa después de producida la conquista del desierto, la denominada conquista del desierto, y pudimos comprender que las rastrilladas en realidad estaban dando cuenta de un sistema de vida o de una forma de ser y ocupar el paisaje que se correspondía con lo que se denomina las racionalidades indígenas o la cosmovisión indígena. Sobre ellas después se construyeron caminos vecinales y en muchos casos también rutas provinciales y rutas nacionales, ¿no? A lo largo de estos siglos fue tejiéndose una red de contactos e intercambios entre la sociedad colonial y los distintos pueblos indígenas. En ocasiones, prendas de los pueblos originarios, como los ponchos, eran lucidos por la élite criolla. Si bien mi tatarabuela era muy buscada por la calidad de sus tejidos, no había la valoración que existe hoy. Que eso mi abuela lo logró cuando salió a tejer en los años 80. Luchó mucho mi abuela para hacer valer y que el tejido valiera lo que vale hoy. Hay símbolos, distintos tipos de símbolos, y también los mismos símbolos te dicen, la que sabe tejer mucho, de dónde venís, de qué lugar sos, de qué comunidad sos. Siempre digo que hacer una faja es como escribir una poesía, pero no hay un invento de nuevo, como uno no inventa vocales ni consonantes, como que ya está dado. Es un tejido que se hace de forma horizontal, no es casual,
Este es como fundirse y contar mi historia en este, como que en este plano, en esta vida. Como los hilos del telar que se entrecruzan, la sociedad hispano-criolla y las culturas nativas estuvieron estrechamente vinculadas. Todo, monte. Monte. Pero a mi abuelo le gustó la zona. Yo soy hijo de Rodolfo Maldonado, que es nieto de Salvador Maldonado, que fue justamente uno de los tantos militares que vino en la expedición con Roca. Él se une con María Escobar, tiene 11 hijos, uno de ellos, Benjamín, es mi abuelo. Él, en la gira que hizo con el general Roca, que estuvo por Puerto Madryn, conoció a la abuela, Tehuelche, hija pura de Tehuelche. Vos sabés que cuánta gente venía de acá, de la Patagonia, para ver si en realidad era Tehuelche. Sí, señor, era Tehuelche. Y había una familia Tehuelche. Uy, cuando se enteró, vos no sabés, no la podíamos sacar de la casa. ¿Cómo hablaban? Las dos, la familia de ellas. Nosotros no entendíamos nada, porque íbamos, escuchábamos. Nos gustaba escucharla. Uy, ligerito hablaban, bien ligerito. Con respecto a la parte de María, es muy poco lo que yo sé. Entonces, por ahí una de las cuestiones que a mí me cuestiono, digamos. Y es como que se generó una barrera. Entonces, era muy difícil, o es más difícil acceder de pronto a saber quiénes son tus parientes del otro lado. Es más complicado. A fines del siglo XIX fueron quedando atrás las posibilidades de negociación y el Estado argentino desplegó un avance ofensivo sobre los pueblos indígenas. La creciente valorización de las tierras con el aumento de la población y de las exportaciones agroganaderas generó una presión incontenible. Al mismo tiempo, se acentuó la posibilidad de un conflicto bélico con el Estado chileno. La ocupación definitiva de la Pampa y la Patagonia, aún a costa de arrasar con los indígenas, se tornó una prioridad. En 1879, el Congreso de la Nación sancionó la ley que dio forma al cambio de estrategia y a las posteriores campañas militares. Los indígenas fueron finalmente sometidos e incorporados al Estado Nacional, lo cual a su vez implicó la negación de sus costumbres, sus identidades y sus recursos, o bien la valorización simplista de sus aportes en función de un proyecto unívoco de nación. Si bien mi abuela siempre contó su historia, contaba lo difícil que era ser indio, entonces en su época fue, o sea, una historia con mucho dolor, y eso siempre me lo dijo mi abuela. Entonces, su abuela, como todo muy callado, no le enseñaron a hablar el idioma, sí la técnica y toda esa simbología que la acompaña, pero después los rituales, el idioma, se perdió porque se vieron obligados a blanquinizarse. Este proceso se dio con algunas variantes en distintos lugares del mundo, al calor de la expansión del sistema capitalista y la definición de las fronteras de los estados modernos. Todo eso de alguna manera obturó o invisibilizó y homogeneizó un ordenamiento espacial que estaba compuesto de otra manera. Acá hay una activación indígena, sobre todo de 1983 para acá, que ha sido motorizada, traccionada y generada por diferentes activistas políticos indígenas. Hoy en día están tratando de reconstruir ese modelo de ocupación del espacio y de conceptualizar el entorno. Creo que
es muy interesante o es importante, hacer mención o reconocer cómo fue el proceso histórico que se fue dando. Y me parece que en este sentido hay que tener mucha claridad en esta cuestión de saber que todos los que estamos acá, ¿sí?, ninguno puede decir que fue o vino de una familia determinada, sino que es más bien una mezcla. Entonces, en ese crisol, uno tiene que saber entender que todo eso se dio dentro de un proceso histórico, dentro de un marco histórico. Las críticas tienen que existir siempre, pero dentro de esta cuestión, saber que hoy formamos parte de un Estado. Los pueblos indígenas no solo son parte del pasado, sino también de nuestro presente. Sus lenguas, sus prácticas culturales, sus expresiones artísticas y sus saberes forman una parte intrínseca y viva de la Argentina contemporánea, encarnados en los miles de pobladores de diversos grupos étnicos que habitan hoy el territorio. Y está todo ahí, si nos observáramos más, nos conoceríamos más y nos respetaríamos más.